Hablaremos esta noche acerca de concursos y competencias en los mitos. Así que tenemos un lindo catálogo que empieza con lo que sucedió entre Lepreo y Heracles. Lepreo era el sobrino de Augías. ¿Quién era Augías? Aquel que en uno de los trabajos de Heracles había... Acá dice, había ordenado al héroe que limpiara sus establos. No, los 12 trabajos de Heracles eran 10 en realidad, y formaba parte de una obligación que le había contraído, de algún modo que no viene al caso explicar, con su primo Euristeo. Así que era el rey Euristeo de Micenas, era el que le había impuesto esos 10 trabajos. Uno de estos trabajos era limpiar las caballerizas del rey Augías. Y este tipo, Lepreo, era el sobrino de Augías. Heracles, para limpiar esas caballerizas, eran unas caballerizas imposibles de limpiar porque se habían acumulado la bosta de caballos durante siglos. Y eso había formado una sustancia pétrea dificilísima de erradicar. Heracles resolvió el asunto desviando el curso de 2 ríos, el Alfeo y el Peneo, y las aguas de esos ríos limpiaron las caballerizas. Ahora bien, este trabajo tuvo consecuencias jurídicas, porque los enemigos de Heracles, especialmente Lepreo, dijeron que ese trabajo no debía ser contado, porque Heracles no lo había hecho él mismo con sus manos, sino que eran los ríos los que habían hecho el trabajo grueso. Así que le descontaron este trabajo. Después hubo otro que también le fue descontado, y así los trabajos se convirtieron en 12 y no en 10. Pero Lepreo insistió en que ese trabajo no valía y que además había que encerrar a Heracles, había que meterlo en cana. Como sabemos, Heracles huyó del lugar, y cuando volvió para vengarse de Augías, pensó también de yapa en castigar a Lepreo por alcahuete. Heracles ya lo iba a liquidar redondamente, pero la mamá de Lepreo le suplicó, ay, qué sé yo, bueno, Astidamía se llamaba, era una de las Astidamías, y propuso para salvar a su hijo una competencia de 3 disciplinas, que eran comer, beber y lanzar el disco. Muy bien. Heracles dice, está bien, acepto. Primera competencia, se dispuso frente a cada uno de ellos un buey. Heracles se lo morfó antes de que Lepreo pudiera quitarle la piel. Después Heracles bebió un odre de vino antes de que su contrincante alcanzara la mitad. Y a la competencia del disco no llegaron, porque Lepreo, humillado, se enojó, fue a las armas y quiso matar a Heracles. Heracles lo atravesó con su espada y cerró con eso la competencia y también su venganza. No se dice qué es lo que habrá pasado con la mamá Astidamía, que fue la que había propuesto aquella competencia. Otro que participó en una competencia gastronómica fue Idas. Según la Ilíada, Idas era el hombre más fuerte y más osado del barrio. Tenía un hermano llamado Linceo, que, como su nombre parece sugerir, tenía muy buena vista. Sus primos eran nada menos que los Dioscuros, Cástor y Pólux. Y en una oportunidad, Cástor y Pólux habían organizado, junto con sus primos Idas y Linceo, una excursión de pillaje, de afano. Salieron a caminar, salieron a afanar, se fueron a la Arcadia a robar. Y volvieron de la expedición con algunos rebaños que se habían caminado. El reparto del botín fue confiado a Idas. Idas tuvo la siguiente ocurrencia. Mató a un buey, de los que se habían robado, hizo de él 4 partes y decidió que se quedara con la mitad del botín el primero que se hubiese comido su porción.
y que el que acabase con la segunda se apropiase del resto. De manera que la mitad para los dos que primero terminaban de morfarse su parte, y listo. Y los otros nada. Bueno, empezaron a morfar. Idas se tragó al instante un cuarto de buey y sin detenerse arrebató la porción de su hermano Linceo y también se la comió. De esta forma se apropió de la totalidad de los rebaños. Cástor y Pólux, que casi no habían comido nada, no aceptaron la derrota. Por la noche se llevaron los bueyes, que eran objeto de la disputa. Se los afanaron, vamos. Como sabían que Idas y Linceo los iban a perseguir, decidieron prepararles una emboscada. Y la verdad es que todo terminó en una masacre. A la mañana siguiente, Linceo, que como hemos dicho tenía una vista prodigiosa, descubrió a Cástor escondido en el tronco hueco de un roble, se lo advirtió a Idas. Le dijo, mirá, ahí está escondido este ñato en el interior de un roble hueco. Idas entonces le dio muerte de un lanzazo. Pólux, el hermano del pobre Cástor, salió en persecución de los otros primos, mató a Linceo, y entonces Idas agarró una piedra enorme, se la tiró a Pólux y lo dejó sin conocimiento. Entonces Zeus, el príncipe del Olimpo, que estaba mirando el asunto, ayudó a Pólux. Primero mató con un rayo a Idas, es decir, si faltaban un poco más de masacre, apareció Zeus. Y a Pólux se lo llevó al cielo, lo convirtió en una constelación, calculo yo. Y así fue como terminó esta competencia. Uno que quiso competir con dioses inmortales fue Miceno. Era un compañero de Ulises que tocaba la corneta en el ejército. El que toca la corneta, que la guarde en la gaveta. La historia es breve. Un día en que la flota estaba anclada en la costa de Campania, Miceno, que era el dueño de la flota, llamó a competencia de corneta a todo aquel que quisiera desafiarlo. Era gente rara, ¿no? Sí. Vamos a confesarlo. Sí. Te levantás un día y dices, a ver quién me gana a tocar la corneta. Competencia de tocar la corneta. Ahí va Gillespie. Bueno, pero así eran diagonales los griegos. No diagonales, no. Diagonales, el agón, la competencia sin encono. Bueno, el tipo dijo que él tocaba la corneta mejor que cualquiera, incluso mejor que los dioses. Tomá. Y la competencia no pudo desarrollarse porque los dioses se ofendieron. ¿Vio cómo son los dioses, no? Eran medio susceptibles. Vos decías, yo toco la corneta mejor que los dioses, y se ofendían, como tantos que yo conozco. Entonces los dioses ofendidos, cuando se ofenden los dioses, vaya y pase, pero cuando se ofenden los insolventes, es terrible, ¿no? Un tipo susceptible e ineficaz al mismo tiempo. Oh, qué combinación. Bueno, los dioses ofendidos le enviaron a Miceno a Tritón, que era el dios marino que tocaba la caracola. Y este dios Tritón, directamente antes de tocar nada, lo agarró de la parte posterior de los pantalones y lo tiró al mar. Lo ahogó al que tocaba la corneta y le dijo, ¿por qué no tocar la corneta ahora bajo el agua? Este es un agregado que... me parecía. Más tarde, Ulises encontró la corneta de este hombre que se había jactado y la enterró en la costa, a la corneta. Sí, sí. Desde entonces, ese lugar se llamó Miceno. No es que... le llamaron Miceno porque sí, qué sé yo. Veamos qué sucedió entre Eurito, o Eurito, y Heracles. Eurito era el rey de Escalia. Era un notable arquero. Desde luego no un arquero de fútbol, prescindamos del chiste, sino un tipo que tiraba flechas con el arco y acertaba a los blancos que se proponía. Pensaba, por ser hijo de Apolo, que esta habilidad le había sido dado por su padre, porque Apolo, como ya se sabe, es el arquero divino como Zamora. Eurito tenía una hija llamada Yole. Yole es como de barrio, ahí viene la Yole. Bueno, que era hermoso.
hermoso no, era hermosa incluso. Parece que Eurito había propuesto un concurso permanente a todos los griegos en el que ofrecía otorgar la mano de su hija, la Iole, al arquero que consiguiese vencerlo en una competencia. Así que ahí estaba, parado en la puerta de la casa, con cara de canchero ahí. Cada tanto aparecía uno y se vengo a competir a ver si me puedo casar con la Iole. Y había algunos que venían de gusto. Sí, Decía, por ahí de tarro le gano y me caso con la Iole. Pero nadie le ganaba a este hombre, hasta que Heracles, que andaba por ahí, de casualidad, participó de la competencia y venció a Eurito. Pero los hijos de Eurito se negaron a darle el premio a Heracles. El premio era nada menos que la hermana. Tenían miedo de que Heracles, en caso de tener hijos con su hermana, los matase, porque hacía poco había sucedido el famoso episodio de la locura de Heracles, donde pasó algo parecido. Bueno, tenían miedo de que la hermana se casara con una bestia como Heracles. Y entonces se negaron a darle el premio. Vamos, una vez más, malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Repito, malos perdedores hicieron que todo terminara en tragedia. Heracles tomó la ciudad, en vista de que no le daban a la Iole, ejecutó a Eurito y a sus hijos, y se apoderó de la Iole. Bueno, Heracles también. Así no vale, claro. Y se la llevó nomás como compañera durante algún tiempo. Los mitógrafos citan Esto ahí terminó, ¿eh? El tipo no le quiso dar a la hija, el otro le había ganado. Bueno, no me la querés dar, me la llevo y te ejecuto a vos, a tus hijos, pongo sitio a la ciudad. Eran gente desmesurada. Sí, hizo todo, además. Bueno. Último, quizá anteúltimo caso. Panides era un rey de Calcis, era hermano del rey Afidamante. Y cuando se celebraron los juegos fúnebres en honor de Anfidamante, justamente, participaron, según parece, nada menos que Homero y Hesíodo. Competían el uno contra el otro en canto. Ustedes saben que los juegos fúnebres tenían como característica que se realizaban durante ellos esta clase de competencias poéticas, de composición y de canto. Uno de los jueces era Panides. Y Panides insistió en que debía darse el premio a Hesíodo porque encontraba que su canto era más útil. Como saben ustedes, el canto de Hesíodo había sido consagrado a los trabajos agrícolas. Los trabajos y los días se llama la obra de Hesíodo. Mientras que Homero solo se había ocupado de la guerra y del amor. Pero el público no aceptó el fallo de Panides y finalmente el premio fue otorgado a Homero. Y suele llamarse desde entonces juicio de Panides a un juicio exento de gusto, movido solo por la utilidad. Lindo recuerdo, de este decir, casi olvidado hoy en día, el juicio de Panides. Nadie lo dice hoy, mitad por desconocimiento y mitad porque están de acuerdo con Panides, en general los jurados de este mundo. Bueno, estas son las competencias que teníamos para contarles. Me gustaron todas. La primera me gustó porque cuando alguien se come un buey de un solo saque, me gusta. Después, bueno, la segunda me gustó menos, aquella masacre de Cástor, de Pólux. Bueno, siempre hay un mulero, Siempre hay un mulero. El de la corneta, acá no hay muleros, pero sí jactanciosos. Miceno decía que tocaba la corneta mejor que nadie. Eurito y Heracles también es la historia de una trampa. Alguien que promete un premio que después no quiere dar. Y la de Panides es la historia de un error de juicio. Así que me gustaron todas, ¿no? Y dedicamos esta charla a los que juegan sabiendo que una de las posibilidades que implica un juego
es la de perder. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos desafió a jugar al chinchón por el disco. Es decir, si nosotros ganábamos, él nos daba un disco, pero si perdíamos le teníamos que dar un disco nosotros a él. Bueno, después de entregar toda nuestra discoteca, conseguimos salvar este único disco, que en atención a los bueyes que se han comido en estas charlas, Heracles se comió uno y los otros muchachos, Idas, Linceo, Castor y Pollux, se comieron otro. Bueno. Y entonces me dijo que esta canción había sido compuesta recordando esas historias. No Sí. parece. ¿Qué canción? La canción se llama justamente Apure delantero buey. Y es una canción criolla que canta en una de sus dos versiones, no sabemos en cuál, Carlos Gardel ahora mismo.